Y acá le envío. Buenas noches, Gaby. Hola, Lili. ¿Cómo estás? ¿No me ves? ¿Cómo? No, yo sí te veo perfecto. Ah, sí, me. Sí, yo sí te veo. Ah, yo también te veo perfecto. Qué ¡Qué felicidad. maravilla! Eh, Qué maravilla. Siempre al final triunfamos. Sí, al final siempre lo logramos, como la vez pasada que estábamos hablando de por qué la literatura nos había salvado de alguna forma el momento por el que estábamos atravesando. Sí, nos salva, nos queda bien en el momento en el que queremos compartir esta pasión por la literatura. Qué bueno. Sí, 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 sí. Oye, Em, ¿cómo estás? Cuéntame un poco. Tanto tiempo. Cumplimos sí, el cometido de leer. cumplimos. Apenas tú me hiciste la propuesta de este libro, pues primero, difícil conseguirlo acá en Colombia. Creo que tuvo un auge en algún momento, por que tú ves acá en el sellito dice bestseller. Entonces, muy posiblemente tuvo su auge en el año de publicación y de alguna manera, pues como que ya lo dejaron de vender. Y acá no lo encontré, ¿sabes? Bueno, yo vivo en una ciudad pequeña acá, relativamente pequeña acá en Colombia que se llama Bucaramanga. Y en Ujú. Bucaramanga que a veces pues es difícil encontrar libros. Sin embargo, hay una nueva librería que se llama Ateneo 773 que es preciosísima, preciosísima, preciosísima. Entonces allá se pueden encontrar muchos libros o también se pueden mandar a pedir. Ah, qué Eh, bueno, Ajá, entonces creo que ya encontramos acá en Bucaramanga un lugar para los lectores qué y bueno. para los que no les gusta la literatura. Entonces estoy Sí, muy claro. feliz apoyando ese proyecto. Qué bueno. A mí la verdad es que me llamó mucho la atención que dije, lo conseguí, moví cielo, mar y tierra y lo lograste. Qué bueno. Yo me lo acabé en digital, ya no. Mi querida amiga me iba a prestar el físico, pero le dije, "No, lo acabo en digital y lo acabé en digital, pero qué delicia del libro. Sí, es un libro que lo voy a mostrar acá, que lo tengo en físico. Es un libro que lo publicó Penguin Random House, aquí en la editorial de Bolsillo. Em, Porque este venía de Estados Unidos, el otro que venía de México era Pasta Dura. Eh, Ok. Tiene aproximadamente esta presentación que tengo acá de la novela, tiene 383 hojas. No, mentiras, 483 que estoy diciendo. 487 la última. Oye, justamente algo de lo que comentaba en el live anterior, lo escribí, que cuando vi el tamaño del tomo dije, ay, todavía libro, todavía leo suficiente, ¿no? Porque es como que el folletito lo que te lee Y la y letra leer es el pequeña. tamaño. Sí, 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 exacto. Sí. Yo Oye, te confieso, perdón, pero sí. antes de comenzar, es que cuando yo hablo, oigo un ruido, ¿tú me escuchas bien? Yo te escucho bien. Claro que yo no sé si tengo que ponerme los audífonos. Déjame, yo cierro acá la ventana. Déjame, cierro acá la ventana. De pronto esto mejora el eco. Gracias. Ah, y Sami está conectada. Sami es una compañera de trabajo, es también médica, es internista. Gracias, Qué Sami, gusto por estar acá. que esté aquí para disfrutar de esta lectura. Sí, 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 sí. No sé si Sami ya te leíste este libro maravilloso del que vamos a hablar. Nos dejas ahí en los comentarios si ya te lo leíste. Eh, ¿Me escuchas bien, Gaby? ¿O todavía se Sí, escucha ese ruido? te escucho perfecto. Es como cuando yo hablo, es como un eco, pero si Sammy nos puede decir si nos escuchamos bien sin ruido ambas, pues Ah, sí. seguimos. Sami, nos dice si nos escuchas bien. Tan linda. Hoy te va a encantar lo que vamos a platicar para que lo leas. Te aseguro que lo vas a leer. Sami, lo vas a ver. Nos escucha perfecto. Nos escucha Ay, qué perfecto. bueno. Genial. Pues, a dar. Bueno, primero yo quiero preguntarte algo, Gaby. ¿Qué te llevó a recomendarme?
este maravilloso libro? Oye, qué buena pregunta que no la ensayamos, pero esta es muy buena. Me lo recomendó a la vez un gran amigo que, o sea, que casi su impulso fue, acabé llorando, tienes que leerlo. Y yo, "¿Qué?". Y fíjate que lo empecé a leer luego, y cuando llegué a ese personaje maravilloso, mágico, fue como que me enganchó. Después, eventualmente, porque lo estaba leyendo digital, el celular se me descompuso y tardé tiempo en leerlo hasta que lo encontré físico. Pero es justamente, a mí la verdad es que el personaje del cual vamos a hablar un poco más adelante, me cautivó absolutamente y dije, o sea, necesito saber qué pasa con él, qué sigue, a dónde va, de dónde viene. Y fue lo que más me cautivó. Fue una recomendación de esas fortuitas, pero muy atinada. El amigo que me lo recomendó tiene muy buena letra también, es un gran lector, escribe súper bien. Entonces, pues eso me hizo a mí, obviamente, quedar ojos cerrados en la lectura y nada que me defraudó. Y como era el último libro que había leído físicamente, dije, esto con Lili lo tengo que compartir. Y mira, te contagié. Definitivamente, definitivamente me pareció una excelente recomendación. Yo ya había escuchado de este libro antes, y cuando esta tu recomendación fue la segunda, solo que la primera como que uno dice, ah, es un bestseller, este es un libro que está ahorita como en movimiento, y yo usualmente espero a que pase ese auge y si la gente sigue pensando lo mismo del libro, lo leo. Y mira que volviste a mencionármelo y yo dije, entonces hay que leerlo, y además que tiene en su título unas maravillosas abejas que son unos animales espectaculares porque hasta hace poco empecé a ver los insectos con otros ojos. Como te conté en el live anterior, a mí me fascinan los animales, siento ni siquiera amor, devoción por los animales. Y en esta última temporada empecé a aprender un poco más de los insectos, eh, Mm, que nos sobrepasan. Te digo que nos llevan una ventaja muy grande a nosotros los seres humanos. Y pues sí. las nuestras por mucho tiempo han sido las abejas. Bueno, Gaby, mm, otra pregunta que te tengo es acerca de Sofía Segovia, que es la autora de este maravilloso libro y es también mexicana como tú. Sí, fíjate que eso me sorprendió y lo descubrí creo que ya casi al final del libro, no sé si es más cuando íbamos a hacer el live anterior, que fue cuando me puse a investigar y dije, mira esa chica, lo que es no enredarse antes con el autor. Pero bueno, exactamente es una autora mexicana, es regiomontana, del norte del país, de Monterrey, una ciudad al norte del país. Y lo que me parece maravilloso de esta novela es que es su tercera publicación, es su primera publicación en una gran editorial como es Penguin Random House o como se llame, y que esta publicación llegó a ser traducida a 21 idiomas del éxito que tuvo. Entonces, puntualmente algo que me encantó de lo que ella cuenta de cómo empezó en el mundo de la escritura, ella estudió comunicación porque pues quería comunicar con las otras, más allá de haber estudiado letras clásicas o cosas así, ella decidió por la comunicación y siempre se dedicó pues a escribir para otros, ¿no? Si el guión para no sé quién, que si ya le pedían un ensayo para no sé qué, etcétera, hasta que se topó con ese momento de la vida en que todos nos topamos. Ella cuenta que fue en el año 2000, cuando se iba a acabar el mundo en el año 2000, que le llegó este momento de decir, bueno, y si sí se acaba, ¿yo qué he hecho? ¿No? O sea, ¿qué le he dejado yo al mundo mío propio? Y entonces ella dijo, pues yo escribo, pero como que nunca he escrito lo que realmente tengo dentro. Y entonces se decidió, bueno, hizo este recordatorio, es decir, yo de niña y de adolescente escribía cuentos y me fascinaba escribirlos. Y dijo, pues voy a hacerlo, ¿no? Entonces, ese momento de preguntas existenciales que la movieron a dejar, a expresar su propia voz, a hablar de lo que realmente ella quería hablar, y pues se lanzó. Eh, Curiosamente dice que el obstáculo más grande que encontró
no fue ser mujer, porque muchas veces le preguntan eso, ¿no? O sea, no te fue como complicado ser mujer, abrirte paso en el campo editorial, ¿no? Que a veces es de un espacio más para hombres, etcétera. Dice, no, eso nunca fue. Lo que me pareció retador fue que soy de Monterrey, porque en Monterrey no hay escritores, no sé, el arte, los grandes literatos son del centro de México, ¿no? Monterrey al norte no hay nada, o sea, y fue un poco como vencerse, o sea, bueno, no vencerse, como decir, pues no importa, yo lo voy a hacer, y cuenta cómo tocó puertas de editoriales pequeñas que le abrieron, editoriales locales, que le dieron la oportunidad, y que ya con esta tercera, pues ya que se sentía más segura y había tenido buena recepción de sus dos obras anteriores, que son Peregrinos y Huracán, eh, pues decidió lanzarse a las grandes ligas y pues la pegó con todo. Entonces, imagínate nada más para ser traducida de 21 idiomas, o sea, para mí eso ya es maravilloso. Y al final, como este movimiento, o sea, a mí lo que más me gusta de esto, de esta mini semblanza, es cuando ella decide expresar su voz, hablar de lo propio, o sea, que en algún momento decide hacerse cargo de su vida desde ella misma, o sea, desde ser quien es cuando, wow, ¿no? O sea, este boom. Dice, no es que antes no lo disfrutara, pero siempre era para alguien más y no como lo mío. Entonces, para mí siempre es una gran invitación a expresar tu propia voz en el campo que estés, y de ahí como que todo viene, todo lo demás viene dado por añadidura, ya sea éxito, fama, dinero, disfrute, lo que sea. Entonces, me parece una bella historia de hacer lo que uno quiere y volverse famoso. Cuando tú dices que ella quería dejarle algo al mundo, pues le dejó a Simonopio. Ay, Simón, no, sí, qué cosa tan maravillosa. Simonopio. En realidad, para las personas que tal vez acá también hay un amigo mío que se llama Andrés, Andresito, te quiero mucho, gracias por acompañarme. Muy posiblemente no se lo hayan leído, o déjennos saber si se lo leyeron ya. Eh, Simonopio es el eje central de esta novela de la que ya vamos a hablar, pero es un personaje especial, especial desde el primer día de su nacimiento, cómo llega al mundo y, bueno, lo que pasa en el resto de la novela. Entonces yo creo que Sofía logró lo que muchos autores han hecho con sus obras literarias y es dejar una huella, bien sea con su personaje o con su forma de escribir, sus descripciones. Bueno, yo no he leído más cosas de ella, lo haré. Es una propuesta y es también una propuesta para ti si quieres en algún momento leer otro libro de ella. Sí, sí. Pero una huella con este personaje que no lo dejan todos los libros, ¿sí? Porque bueno, hay libros que te pueden dejar como, como, como un personaje que tú de alguna manera admiras o odias también. No, pero Simonopio es un personaje para amar. Es todo lo que Sí, está, sí. ¿sí? Es todo lo que está bien en el mundo. Quiero agradecer a Ateneo 773, la librería que te dije que está acá en Bucaramanga. Sí, Al principio que excelente, preciosa. Eh, Divinos los libros, el espacio, la música, sus dueños, todo bien. todo Eh, bien. sí, todo, es como también, es todo lo que está bien en Bucaramanga. Genial. Todos tenemos que ir a conocerlos. Sí, no, ya estás invitada acá, Gaby. Tiene que ser un Claro. pasaje obligatorio a Colombia. Venir Sí, acá. me encanta la idea. Bueno, entonces, como íbamos diciendo acá con la forma en la que escribe Sofía, Sofía, como tú nos cuentas, Gaby, quería hacer algo disruptivo en su vida, quería cambiar su rumbo y escogió lo que realmente como que le dio sentido a su vida, que fue escribir, pasar de ser una excelente lectora a una excelente escritora y bueno, con este personaje precioso que se llama Simonopio, que ya más adelante lo vamos a escribir y les vamos a contar por qué es todo lo que está bien. Bueno, si quieres empezamos a hablar de la novela, ya que hablamos Sí, de por su autora, que supuesto. es Sofía Segovia, mexicana.
una mujer además muy bonita, que bueno, decidió cambiar el rumbo de su vida. Esta novela, bueno, si quieres empieza tú, hablándonos de lo que más te gustó, de la parte inicial. No, sí, claro que sí. Dice aquí Ateneo 773 que eres su invitada de marzo en el Café con Sí, Arte. sí, vamos a hablar de la maravillosa, única e icónica Virginia Woolf. No, icónica, totalmente, sí. Uf, qué bien, qué padre. Éxito, éxito para entonces. Por lo pronto, desmenucemos el murmullo de las abejas. Que para Sí, empezar, el nombre, ¿no? Me parece un nombre bellísimo. Yo recuerdo, fíjate, respecto de las abejas, yo les tenía pánico escénico a las abejas porque pican, huelen y las africanas te matan. Toda esa desconexión que vivimos muchas veces cuando pequeños, y pues yo les tenía pánico, ¿no? Y para mí escuchar una abeja era sinónimo de pánico, así, pero pánico, de corre para el otro lado. Recuerdo mucho en México, en los mercados, pasar por los puestos de fruta o de dulces, ¿no? Llenos de abejas. Para mí era como de horror total tener que pasar corriendo porque las abejas. Y eh, paradójicamente hoy, en el lugar en el que estoy, en el patio trasero, hay de manera colindante unas plantas que crecen enormes, que serían como cizaña, pero ya cuando llegan a una altura, abren unas flores hermosas que llaman abejorros. Entonces, hoy, todas las mañanas, amanezco con un murmullo de abejorros, todo lo que da. Y hoy que amanecía dije que hoy voy a hablar del murmullo de las abejas. Y ya lo encuentro grato, el sonido, ¿no? Es muy bonito como la oportunidad pues, de superar algunas cosas para poder disfrutarlas. Entonces, para mí el nombre, o sea, desde el nombre ya me llamó, me conquistó, me provocó toda la curiosidad para leer. Y después, lo que más me gustó fue poder contactar visualmente con el México revolucionario. Eh, mi abuela materna, más que la paterna, me parece, tuvo pues una no sé si participación, pero una experiencia cercana a la revolución, ¿no? Pues a la guerra, a todo lo triste que se puede vivir en revolución. Entonces, para mí toparme con esta novela fue como un poquito traer eso a la mente, a la imaginación, pero observarlo con belleza, o sea, un poco a través de los ojos de su propio que cambian totalmente el panorama, ¿no? Es como vivirlo de la mano de una familia concreta, de la mano de una familia de clase alta, hacendada, ¿no? Que muchas veces cuando se observan las revoluciones, a lo mejor se observa desde el lugar de los oprimidos o de los que se levantan en armas, y a veces no se observa el otro lado. Eh, y todo el panorama visual, el paisaje que plasma, me parece maravilloso. Independientemente ya después de algunos personajes clave bueno, ya trataremos. En este caso, ese paisaje, pues de ver grandes haciendas con sembradíos enormes, ¿no? De ese México campesino también, ¿no? Que es el origen de muchos, y a veces ya cuando se llega a las ciudades y se habitan a las ciudades totalmente urbanas, son pasajes como de películas de blanco y negro, ¿no? Que dices, ¿eso dónde fue? Yo tuve la fortuna de, bueno, en una temporada de mi vida, visitar continuamente haciendas en campos y casi poder sembrar también. Y es como esta, lo voy a decir mal, ¿no? Pero a veces como nostalgia de tiempos mejores, que no necesariamente son tiempos mejores, pero esa de cuando estabas realmente conectado con la naturaleza, cuando estabas más cercano pues, cuando había menos sofisticación alrededor y podías ver el paisaje limpio y los árboles y los animales, y esto lo plasma de una manera que a mí me parece grandiosa, independientemente de ser de una zona de México, que hoy creo que uno piensa en Monterrey y piensa en ciudad hiper urbanizada y más que está ya en la frontera con Estados Unidos, es todo menos campo, ¿no? O sea, así como de primera instancia. Entonces,
observar ese paisaje mexicano, a mí me encantó, y sobre todo esta visión, bueno, para mí fue una visión nueva de la revolución desde esta clase alta, desde quien padecía la reforma agraria y como comentábamos hace un rato, pues si al hacendado le afectaba, al campesino le iba a afectar mucho más. Y después cómo se va formando ese resentimiento social que en la novela, específicamente a través de los personajes, se ve cómo tienen esta repercusión en la propia vida, ¿no? O sea, el resentimiento social no es que se quede allá afuera y entonces el odio al hacendado, sino que es este mal que te va minando por dentro y que acaba siendo desastres de la propia vida. Eso fue lo que más a mí me impactó. ¿Tú? Bueno, pues imagínate que yo no lo había visto claramente como tú, de estas dos versiones de la Revolución Mexicana. Entonces, como para ubicarlos, esta novela transcurre en más o menos que 1910, que empieza la Revolución Mexicana, y abarca también el pasaje de la influenza, de la gripa española, que fue la influenza, el H1N1, que claramente fue entre 300.000 y 500.000, y a pesar de que esta novela es ficción, ella coloca algunos datos históricos claves para ubicarnos más o menos. O transcurre en Linares, que hoy es Linares, antes era Nuevo León, ¿verdad? Si no estoy mal. O ahora es Nuevo León. Ahora es Nuevo León, pero sigue existiendo Linares, no estoy segura, o sea, sí hay un Linares, no estoy segura de la locación específica, pero Y sí, sí. transcurre ahí en Linares, y como lo que tú decías, lo que antes, ahora me imagino estará todo construido, antes era pues monte, cerros, árboles majestuosos, que con el paso del tiempo pues todo se ha industrializado. Me encanta eso que dices porque, bueno, la novela se ambienta en ese momento histórico de México, de una revolución social, cultural también, de violencia, de pues lo que también hemos vivido nosotros acá en Colombia, de asesinatos sin culpables, masivos, injusticia. Me parece precioso la forma como describe Sofía, y utiliza mucho realismo mágico, digamos, esta forma como de embellecer las descripciones, de narrar los acontecimientos de una manera que el lector pueda llegar a imaginarse, así como Gabriel García Márquez lo hizo con las mariposas amarillas y con los viajes que hacían durante Cien años de soledad. Ella lo hace un poco para describir el entorno de la hacienda, donde también se genera todo el ambiente de la novela, que son dos, ¿no? Son dos haciendas, la Amistad y la Florida. Son como los dos lugares donde está ambientado y donde transcurre la mayor parte de la novela. Y una de las protagonistas de esta novela es una señora adulta mayor que pues como que transita toda la vida durante la novela. La conocen de joven y la describen de joven, y ya después, cuando pues va perdiendo la vitalidad, ella se vuelve muy anciana, y la compara con la mecedora. No sé si a ti eso también te pareció precioso. Yo les voy a leer un pedacito acá de las descripciones que hace ella. Eh, bueno, entonces estaba hablando acerca de que la nana, Reja, así la llaman, pues ya estaba anciana. Decía acá, tantos años en la mecedora propiciaron que la gente del pueblo se olvidara de su historia y de su humanidad. Se había convertido en parte del paisaje y echado raíces en la tierra sobre lo que se mecía. Su carne se había transformado en madera y su piel en una dura, oscura y surcada corteza. Al pasar frente a ella, nadie le ofrecía un saludo, como tampoco se saludaría a un viejo y moribundo árbol. Es precioso, porque pues también pasa un poco con los años, y si uno extrapola esta descripción a lo que significa el paso del tiempo, también es como en parte el olvido, ¿sí? El olvido y como ser invisible en muchas cosas. Algunos niños la miraban de lejos cuando hacían el corto viaje desde el pueblo buscando a la leyenda, pero de vez en cuando algunos tenían las agallas de acercarse de más
para cerciorarse de que en verdad se trataba de una mujer viva y no de una labrada en madera. Pronto se daban cuenta de que en su corteza había vida, cuando, sin necesidad de abrir los ojos siquiera, propinaba el atrevido aventurero un buen golpe con su bastón. Sí. Reja no consentía hacer la curiosidad de nadie, prefería fingir que era de palo, prefería que la ignoraran. Eso me pareció precioso, porque ya uno se la imagina como en realidad parte de la silla, ¿sí? Y eso Sí. me parece, entre otros pasajes que también son preciosos cuando hablan de las abejas, me pareció que Sofía usa mucho realismo mágico y pasajes preciosos que describen la naturaleza de ese Linares, de ese México, de esa época, ¿no? Sí. Eh, Quisiera yo aquí agregar lo que para mí representa Nona Reja. Uno es la sabiduría ancestral, ¿no? Creo que también hace parte de esta época en donde las nanas o las personas que colaboraban, bueno, y sobre todo en haciendas, hacían parte de la misma familia, ¿no? Y en este caso, pues la nana reja era parte de la familia, independientemente que fuera parte de la silla en la que se mecía, Total. era parte de la propia familia, ¿no? Entonces, era la nana. Entonces, para mí es esta sabiduría ancestral que justamente se mecía en la silla, pero estaba, ¿no? Era como esta como este puesto de atención en la hacienda. Tanto así que es quien escucha a las abejas y acude al llamado que las abejas hacen, ¿no? Y es esta sabiduría ancestral que ya sabe escuchar, ¿no? Que muchas veces, pues nosotros en la juventud ardiente, el ruido del clamor, no escuchamos, ¿no? Y ella, con esa paciencia o con esa estancia que da la vejez, con esa estancia y esa paz de simplemente estar, es capaz de escuchar el clamor de las abejas para salvar a Simonopio. Exacto. Entonces, después de que hablamos de esta mujer maravillosa que hace parte ya de una mecedora, hablamos de que ella es la que encuentra a Simonopio. Simonopio es un niño que para ese entonces, pues tenía un defecto congénito, que ya sabemos como por las descripciones que es un niño con labio leporino, y mudo. Y esto es muy importante. El hecho de que este niño hable es fundamental porque es un protagonista mudo. Es decir, no necesita hablar, ¿cierto? Uh-huh. O sea, no Sí, sé, yo lo noté hasta el final de la novela, cuando uno, pues, como habla Simonopio, por favor, exprésate, pero no puede porque es mudo, pero a la larga no lo necesita, porque no sé si también lo interpretaste así, al igual que los animales que no tienen voz, tienen el lenguaje del amor, y un lenguaje sí, por que es supuesto. universal, ¿cierto? El lenguaje que utilizan los animales es el lenguaje de la compasión, del amor, del honor. Ese era el lenguaje de Simonopio. No necesitaba emitir ninguna palabra porque él con sus acciones, con sus miradas, con lo que era él y su esencia, era suficiente. Sí, absolutamente. Pero claramente no todo el mundo lo veía así y ahí es donde aparece la primera vez en la novela el coyote. Uh-huh. Cuando Fíjate encuentran, que, no, no, tú, termina, perdón. cuando encuentran a Simonopio, lo encuentran claramente, lo encuentran a una reja abandonado. Fue un niño que, claro, muy posiblemente por su defecto físico, fue abandonado porque nadie quería hacerse cargo de él. Muy comprensible también en ese momento de la historia de México. Muy posiblemente, claro, se va uno más allá de la historia y uno dice muy posiblemente una mamá adolescente que se asustó al verlo, salió corriendo y lo dejó ahí, pero no contaba que el Uh-huh. niño tenía unas protectoras imprescindibles, que eran las abejas, que más o menos fueron sus primeras adoptantes. Fueron Claro. sus mamás y sus papás y sus hermanos y su comunidad y su todo, porque gracias a las abejas el niño logra sobrevivir de una manera que nadie entiende. Y lo encuentra esta señora de madera que es preciosa, que tiene tampoco, no habla mucho porque claramente ella viene como de una comunidad, corrígeme si estoy mal, parece ser como una comunidad indígena, en donde la palabra era otra, la lenguaje era otro, ella casi no se podía comunicar con la gente de manera fácil, no entendía sus vestidos, no entendía como sus movimientos, entonces claramente su lenguaje también era el lenguaje del amor y el lenguaje de lo que tú llamaste sabiduría ancestral. Y ellos dos también hacen una conexión desde el primer momento porque ella pues lo salva.
lo salva y lo traslada a un lugar seguro con sus abejas. Y ahí exploramos uno de los primeros valores imprescindibles en la comunidad, que debe ser el respeto, ¿sí? No porque sean feas, porque suenen diferente, no porque tengan una apariencia que no nos gusta, significa que tenemos que erradicarlas, ¿no? Sino cómo cohabitar y cómo entender que no somos los únicos. Ese mensaje me pareció precioso. Sí, sí, sí. Sí, y es sobre todo el valor de Nana Reja, bueno, primero la escucha, ¿no? Esa capacidad de haberlas escuchado, Ajá. porque o sea, era lejos, ¿no? O sea, no es que dijeras, ay, está aquí enfrente en el árbol de a la vuelta, ¿no? Era, no sé, yo me imagino quizás unos 2 o 3 kilómetros caminando, ¿no? O sea, e incluso el momento, o sea, es apoteósico esto porque es algo que la hace moverse de su silla, ¿no? O sea, ella parte de la silla hace lo que sea por atender al llamado de la naturaleza, tal cual. Y después este regreso, ¿no? En el que va llamando la atención, porque va con un enjambre de abejas encima y despierta toda esta inquietud y el coyote es quien dice, ¿qué es esto? ¿No? O sea, esto es un mal, es una maldición, y es ahí en donde se implanta en este personaje del coyote este antagonismo ante aquello que representan las abejas, ¿no? Aquella abominación quizás que representan las abejas. Y a mí, por ejemplo, también el hecho de que fueran las abejas quien protegieran la vida de Simonopio hasta que fuera encontrado, habla ya de en sí mismo quién era Simonopio o quién iba a ser Simonopio a lo largo, ¿no? A lo largo de la novela, de decir, ellas tuvieron que protegerlo porque sabían que era un ser especial, eh, más allá de el efecto o no que tuviera, eh, toda la enseñanza que iba a significar para la familia, ¿no? Pero efectivamente el coyote inmediatamente como que lo ve ahí, lo señala y ahí es donde empieza un antagonismo muy interesante que para el final marca un final también epopélico. Totalmente. Y es eso, es como esa característica que a veces tenemos de a lo desconocido no le damos ni siquiera la oportunidad de ser, de expresarse, sino que ya sencillamente queremos no verlo, extinguirlo, desaparecerlo, solo por el hecho de que tal vez no se parezca a nosotros o tenga alguna característica que nos hace rechazarlo, sin darle la oportunidad de ser o simplemente de existir, así no genere ningún vínculo más adelante, que era Ujú. lo que hablamos también en la conversación pasada, de que el deseo de todos los seres vivos es permanecer, Sí, el ¿cierto? conatus. El conatus, perfecto, es lo único que pide la naturaleza y todos los seres vivos es que quieren permanecer, no vinieron a ser, o sea, como a suplir, no, vinieron a ser. De ahí en adelante, claramente lo que pase con con la convivencia con otros animales y todo eso, y en los ciclos, está perfecto. Pero todo el mundo quiere permanecer. Y así quieren las abejas permanecer junto a Simonopio. Y este hombre del que tú hablas, que se llama Anselmo, que representa todo lo que está mal, quiere deshacerse del niñito por ser diferente, pero claramente tiene unos protectores, Simonopio, desde el principio, Sí, sí, y es sí. la figura de la que tú hablas, que es el buen patrón, ¿cierto? No todos Ujú. los patrones son como los que uno conoció en las películas mexicanas que nos criaron de niñas, sino que también está este patrón justo, que si bien tenía un montón de tierras, si bien tenía un montón de poder adquisitivo, tenía un gran corazón. Pero no Sí, era el claro. corazón de te doy lo que me sobra, sino el corazón de la igualdad. Acá todos vamos a vivir bien, acá todos van a tener el derecho de vivir, tanto que le respetaron su colmena, la pusieron en un lugar en el cobertizo, donde Simonopio podía verlas, podía escucharlas y lo más importante, podía crecer a su lado, ¿sí? Ujú, Y eso habló muy bien de esta pareja de hacendados que son Beatriz Cortés y Francisco Morales, ¿sí? ujú. Ellos dos son los padres, los padrinos
de Simonov, deciden adoptarlo de alguna manera, sin cohibirlo de absolutamente nada. Y eso fue otra cosa que me pareció precioso, y es que ellos se dieron cuenta desde el principio que Simonopio era una persona especial y sabia. Sabia, Sabia. eso. Y Ujú. decidieron respetarlo porque claramente al no poder hablar y al tener una comunicación tan importante con las abejas, el niño se iba, ¿no? El niño Sí, creció y él se iba al monte a explorar con sus abejas lo que las abejas querían enseñarle. Y ahí es algo muy importante que tú dijiste al principio, y es la escucha y el vínculo que hemos perdido con la naturaleza. Y yo creo que Sofía era también lo que quería demostrarnos en esa parte del libro, y es qué tan desvinculados estamos con la naturaleza, con lo que significa la naturaleza, que es uno, el silencio, y dos, los animales, ¿no? O sea, como todo el sí. entorno que vive ahí, toda esa, más de lo verde, es lo que cohabita. Eh, Ujú. y eso me pareció precioso, o sea, y esa meta de Simón, no, porque él en su cabeza tenía que él se estaba entrenando. No sé si tú también lo... Sí, Él se estaba por entrenando todos supuesto. los días para poderlas seguir, porque ellas iban a una velocidad que un niño de 3 4 5 7 años no podía tener, porque claramente ellas vuelan, tienen una comunicación también con ellas, y él quería seguirles el ritmo, pero sabía sus límites como humano. Ujú. Entonces se regresaba cada vez que iba cayendo la tarde, pero su meta era todos los días ir a terminar el viaje con ellas, porque ellas todos los días terminaba el viaje. Y se pregunta uno, ¿quién es uno como ser humano para hacer el obstáculo de una ave migratoria, para hacer el obstáculo de un animal que le ha costado mucho llegar a donde está, a las abejas que llevan volando un montón de kilómetros para sencillamente porque no nos gusta acabar con su vida? Yo creo que ese era un mensaje encriptado que ella también quería dar, y si no lo quería lo hizo perfecto porque yo lo entendí así, ¿no? Sí, por supuesto. Fíjate que algo que me parece interesantísimo anotar de Simonopio y su relación con las abejas, ellas fueron quienes pudieron alimentarlo al principio. No había manera de alimentarlo, un poco por la deformación propia del rostro. Y era como que, ¿y qué hacemos? ¿No? Y en ese momento Nana Reja, que fue quien hace la primera conexión, simplemente permite, ¿no? Esto que dices. O sea, permitir que la naturaleza siga su curso. Es decir, ella salva a esa criaturita de ahí, pero al final como la salva con las abejas, ellas se hacen cargo y sí es, digo, aquí me encanta, ¿no? Porque los poderes curativos y nutritivos de la miel, ¿no? De simplemente, perdón, alimentarse con miel y después lograr toda esta capacidad explorativa, ¿no? Desde pequeño, justo, o sea, no lo podían atar, no podían hacer nada y él se iba. Y esto que dices del coyote, me parece también fundamental como en esas exploraciones, ¿no? Conforme va creciendo, porque me parece delicioso cómo narran absolutamente todo el crecimiento de Simonopio, todo, ¿no? Pero en este momento crucial en el que él, bueno, abordemos un poquito el coyote, ¿no? El coyote en cuanto lo ve, bueno, a mí me gusta referirme como el coyote porque es como parte de este simbolismo, realismo mágico que hace de la figura de Anselmo, pues este antagónico tan importante que da sentido a la permanencia de Simonopio, a su entrenamiento, porque cuando ya él lo topa de adolescente y lo reconoce, o sea, sabe que hay un mal ahí, o sea, sabe que contra ese mal tendrá que pelear en algún momento, le vuelve a dar ese sentido a su exploración, a su entrenamiento, pues porque Simonopio tenía esta intuición, esta conexión natural de saber qué era lo importante en su vida y sabía que era lo importante salir y explorar con las abejas y sabía que era importante ir y entrenar y pasar esas noches solos, aunque ponía de los nervios a los pobres padrinos porque ¿dónde está Simonopio? Y no ha regresado. Sabía que era parte de su misión, que está íntimamente ligada al personaje del coyote y ya lo desenmarañaremos más adelante. Oye, pero ahora me encantaría que contaras un poquito cuando llega la segunda misión de Simonopio. Le voy a poner por así, la segunda misión es el hermano más pequeño. Uy, no, esa parte es preciosa porque, claro, lo que Sofía hace es que cuenta
de manera diferente los capítulos, ¿no? Son capítulos cortos algunos, pero en algunos pasajes la novela es omnisciente, es decir, no tiene un sujeto como narrador específico, sino es como un tercero que está narrando cómo está pasando. Pero después uno se encuentra con un narrador que uno dice, ¿pero quién es? ¿Cierto? ¿Te pasó eso? Uno Sí, dice, sí, totalmente. ¿quién es? Es que está hablando como si ya estuviera llegando al final de su vida. ¿Qué relación tiene con Simonopio? Después uno se da cuenta que después de mucho tiempo, me da risa porque la mamá de como de la familia, que es Beatriz, queda embarazada nuevamente y ella se siente muy vieja para tener hijos y es contemporánea. Ujú. Está Sí, sí. llegando, tiene sus 38, 39 años y ella claramente ya tiene sus dos hijas, Carmen y Consuelo, que ya están realizadas para lo que en ese momento era realización personal, que era estar casadas, tener una familia. Eh, y ella claramente piensa que ya terminó su labor como mamá, que aún así sigue preocupada. Labor me refiero a encargarse de lo básico de las hijas, sino que ella ya como que se desliga de esa obligación, claramente la sigue amando, sigue preocupándose por ellas, pero no se espera la llegada de Francisco, del pequeño, ¿cierto? Sí, sí, sí. Eh, Antes, Gaby, antes de que pasemos a esa parte, quería hablar, no sé cómo te pareció la descripción que hizo de la influenza. Oye, qué bueno, sí, súper interesante. Pero a ver, abórdala, ¿sabes? Esto me encantó ahorita que lo hablábamos antes, Sí, tu visión como médico, o sea, tu visión como médico, y es un poco lo que decíamos acerca de la literatura nos salva, leer es resistir, esa mirada que hacemos desde nuestra propia experiencia y el momento en el que llega la novela que sea a nuestra vida, cómo correcto, imprime de maneras distintas las observaciones que hacemos y que de alguna manera nos salva, ¿no? Y nos da total- ese ánimo de, ay, aquí hay algo para mí. Entonces, totalmente. ¿no? Tú desde el punto de vista de como médico, canta. Esta novela tiene muchos médicos, ¿no? O sea, tiene muchos médicos que participan. De hecho, el primer médico es el que encuentra a la nena Raja en una situación difícil. Para los que se lean la novela, esto no es spoiler porque realmente uno la empieza a leer y esto es otra cosa. O sea, leerla es Sí, otra cosa frente a contarla. Pero el primer médico eh, que no tenían herramientas, no sé si te diste cuenta, ellos más que su conocimiento universitario de los signos y los síntomas, ellos no tenían una herramienta para ir más allá, no tenían imágenes diagnósticas, tenían escasos laboratorios de química sanguínea, tenían conocimientos muy básicos del tratamiento complejo de un proceso infeccioso que podría llegar a salvarle la vida a un montón de gente. En ese momento no existía, estamos hablando más o menos de 1918 que llega la influenza. Años atrás, digamos que cuando empiezan a narrar el primer médico que tiene contacto ahí en la novela, es el médico que salva a Nana. Perdón, hay que se escuchan mucho las motos. Salva a esta señora, a esta que era una niña en ese momento, ¿no? Y una frase que me cautivó que te dije que no quería que se me pasara es que él tenía su destino, iba del punto A al punto B como la mayoría de las personas tenemos el día. Pero hay algo que en el camino del A al B lo hace desviar su mirada y es ayudar a una persona, ¿sí? Y él sí, dice, cuando la compasión atraviesa el cansancio. Y esto me parece precioso, sí. porque muchas veces el cansancio es atravesado por cosas más importantes, a pesar de que uno tenga afán, tenga que llegar al punto B por algún trabajo, por alguna urgencia, hay cosas que se te atraviesan y atraviesan ese cansancio o esa meta final que es la compasión, ¿no? Ese sentimiento por el otro, Claro. humano o humano, humano no animal, o bueno, animalito. Y eso me pareció precioso. Entonces, los médicos acá ocupan un lugar muy importante porque los médicos siempre acompañaban a las familias, ¿no? Eran como el referente. Llamaba al médico y el médico era el que ayudaba en los partos, ayudaba cuando el niño se enfermaba, ayudaba cuando el anciano le daba tos. Estaban presentes en todo el momento de la familia, ¿sí? Pero eran Ujú. médicos más como el acompañamiento del yo estoy acá, a pesar de que no haya nada que hacer, yo estoy acompañándote, ¿sí? Porque como tú viste, la mayoría de las veces no pueden resolver nada. O sea, o llegaban tarde
o en este tema de la influenza que fue el H1N1, que era un proceso infectocontagioso que solamente lo podía contener el aislamiento, los médicos no pudieron hacer mucho, como también nos pasó en esta pandemia. Más que el aislamiento, que la buena higiene de manos, el consumo de agua potable y todo eso, para ese momento eran cosas que no se entendían, ¿sí? Acá igual lo entendimos un poco tarde, pero es increíble como ella logra narrar. Eso todo quiero decirles que fue antes de la pandemia del COVID-19, ¿no? Esto está escrito antes del COVID. Ella narra como la travesía de cómo lo vivió el pueblo, cómo lo vivió el médico, ¿no? El médico lo pasó fatal porque el médico era el que iba a dar malas noticias. Era como, se infectó, más que observarlo, ponerle pañitos de agua, tratar de bajarle la temperatura, hidratarlo con lo que se pueda. Y cuando ustedes sientan que esa persona, ese ser querido, ya está transitando al final, lo sacan a la puerta para que venga el sepulturero y se lo lleve, porque es un vector, o sea, es infeccioso, ¿sí? Y entonces así las familias contaban, pues ahí en la novela se cuenta cómo las familias iban sacando a sus seres queridos, incluso antes de morir, para que fueran recogidos de los cuerpos. Y yo decía, wow, impresionante, como lo narra. Eh, Increíble. Y esa parte de Lázaro eh, me pareció también preciosa porque como toda, como las cosas populares y las cosas como de las creencias de la gente pueden llegar a impactar tanto en una comunidad, Sí, claro. ¿no? Sí, sí, sí. Con muchísimo humor. Esperamos que se lean la novela y se gocen esa parte de Lázaro, que no la vamos a spoilear, pero es divina. Pero yo Esa te parte de imagino. Lázaro sí, ¿y por qué es Lázaro? Porque en realidad él no se llama así, Sí, claro. sino que Lázaro es el nombre que le pone la gente porque Después pasaron una serie de cosas importantes en la novela, sí. importantes en realidad. Eh, Oye, ahorita que decías esto de la frase, ¿no? La compasión atraviesa el cansancio. Y viéndolo desde el punto de vista del realismo mágico que pinta Sofía Segovia, es esta cadena de favores en el mundo, ¿no? El médico que es atravesado por la compasión y a pesar del cansancio atiende, es exactamente la misma compasión que siente Nana Reja cuando va a salvar a Simonopio, ¿sabes? Y que le hace atravesar el cansancio que la tiene atada, bueno, hundida con la silla y que le hace moverse. Y justamente viéndolo desde este realismo mágico es quizás, ¿no? En otra dimensión, eh, este llamado de la naturaleza a salvar a alguien que va a significar algo más adelante, ¿no? Y que logra salvar a Nana Reja para que después ella logre salvar a Simonopio, para que después logre salvar a... Y se hace pues estas historias que, o sea, lo podemos ahorita decir y calificar de realismo mágico así rápido y burdo, pero la verdad es que la vida está llena de magia. La vida está llena de esas sincronicidades y coincidencias que no nos damos cuenta hasta después de años o mucho tiempo y en el momento no sabemos verlas. Y esa es la maravilla de estos personajes, ¿no? Simonopio y Nana Reja, por ejemplo, que saben ver lo importante en el momento importante, ¿no? Tienen esa sensibilidad de reconocer el momento en el que hay que actuar y desde la compasión atravesar ese cansancio para acudir al otro. Y que, por ejemplo, en los médicos creo que debe ser algo sumamente así como a flor de piel, ¿no? Porque sabes que el enfermo está necesitando, porque sabes que el enfermo está llamando y pues ahí estás, ¿no? Entonces me parece genial sí. ese destaque. Además que la Nana Reja maternó con muchos niños, ¿no? Ella amamantó a muchos niños y yo creo que eso también tiene un significado muy Claro, simbólico de eso, de maternar, de a pesar de que no seas su mamá biológica, puedes maternar de muchas maneras. Ella lo hacía a sí, través de su compasión, de la lactancia, porque también tenía poderes. Bueno, ahí es otra parte de realismo mágico, ¿no? A pesar de que ya no tenía bebés, seguía apoyando y era mamá nodriza de muchas generaciones, ya no sí, teniendo ni siquiera la edad para amamantar, pero claro. era esa oxitocina del amor que produce y produce y produce ese resguardo y ese cobijo de lo que significa la Nana Reja en esta novela. Y eso me pareció también precioso.
precioso. Em, bueno, ya estamos como en la parte de, bueno, ahora sí, después de la influenza, mira, ya hemos pasado por eh, la revolución mexicana, la reforma agraria, bueno, ahorita nos vas a hablar de la reforma agraria, el resentimiento social del coyote, la influenza española que la H1N1, y ahora vamos a hablar de la llegada de Francisco Chico a la vida de Simonopio, que tú me preguntabas que me había parecido, y es espectacular porque más allá del vínculo de la amistad es la hermandad, La ¿no? hermandad, Es la exactamente. hermandad, es como el amor incondicional, sin fronteras, sin límite de tiempo, sin límite de Ujú. espacio, eh, que tiene Simonopio para con Francisco Pequeño, que era el hijo que nadie se esperaba, el único varón de la familia Morales Cortés, que Simonopio acompañó durante los que 7 años, ¿verdad? Fueron los 7 años cuando Pues ahí a su cumpleaños número 7 pasa algo que cambia la vida de Francisco Chico. Pero ok. Simonopio se estuvo preparando para ese día y él ya era un niño adolescente, estaba como sobre sus 17, 19 años, eh, pero todo era inocencia, todo era sabiduría, escucha, comunicación, para que ese niño pudiera llegar a ser el adulto que cuenta la historia. Sí, por supuesto. Y aquí lo destacable es cómo Simonopio logra tener este espacio en la persona de Francisco Chico, en el que se convierte el que logra calmarlo, el que logra disuadirlo, el que logra convencerlo, el que, ¿no? Y al paso de los años, conforme Simonopio va creciendo y tomando la soberanía de la vida, los papás confían en Simonopio o sea, a ojos cerrados, Vamos cerrados. sabiendo que siempre Francisco va a estar en las mejores manos cuando está con Simonopio, o si algo, Simonopio, ¿no? Y cómo justamente hacen este lazo tan íntimo que bueno, para mí es así más que claro, telepatía absoluta entre ellos dos. O sea, evidentemente Simonopio leía más a Francisco que al revés, que ya lo veremos al final cómo, pero es este enlace continuo que va más allá pues de cualquier explicación, ¿no? Es este como decir, y uno salvó al otro para que este salvara al de más allá ¿no? Y Decías, eso me parece maravilloso. ¿Cómo, perdón? lo que tú decías, la cadena de favores. Ujú. Sí, la cadena de favores. Y, y la manera en que él entonces conforme él va creciendo, me parece, o así lo leí yo, conforme Simonopio va creciendo y también conforme Francisco Chico va creciendo, Simonopio tiene claro que su misión es él, ¿no? O sea, es como el ángel de la guarda hecho carne. Total, es Eh, el ángel de la guarda, es el ángel de la guarda. ¿Y sí, qué te parece y esa parte del idioma simonopio? bueno, maravilloso, ¿no? Sabes, me parece genial cuando empiezan a tener, ya cuando Francisco Chico es un poco más grande, porque Simón es el que lo lleva a la escuela, el que va por el de la escuela, etcétera, y la gente pues lo ve raro porque la deformidad de Simonopio, porque sí, a sonidos no podía hablar, y Claro, Francisco Chico siempre se envalentonaba y lo defendía, y justamente no necesitaba de palabras para entenderlo, ¿no? Yo creo que era el que mejor lo entendía, ¿no? Era esta comunicación intuitiva, ¿sabes? A mí el punto de la intuición, y lo pongo con esa palabra, porque creo que parte de nuestra desconexión con la naturaleza, o sea, gran pérdida de las que tenemos en la desconexión con la naturaleza, es la pérdida de ese conocimiento intuitivo, de esa dimensión intuitiva tan natural al ser humano que nos haría muchísimo mejor de lo que somos, ¿no? A veces necesitamos las palabras dichas uno, dos, tres, cuatro, y somos tan impermeables, perdón, y lo voy a decir así, ¿no? A estas cosas mágicas, ¿no? A ver lo que es realmente importante, pero porque no tenemos esa intuición desarrollada, porque tenemos esa desconexión y no somos capaces de ver lo que el otro está sintiendo y necesitamos que nos lo diga,
llorando para entenderlo. Entonces, este lenguaje que se crea entre Simonopio y Francisco Chico eh, muestra claramente cómo sobran las palabras cuando hay amor, ¿no? Sobran las palabras cuando hay, pues, esa conexión, yo creo que sí es válido decir que se desprende del amor, ¿no? De este tomar, lo quiero decir en inglés, no me sale la palabra en español, lo siento, take care, de tomar el cuidado de alguien, ¿no? De decir, es parte de mí, pero porque lo eliges, ¿no? No impuesto, ¿no? Muchas veces uno puede pensar, ¿no? En la familia como esos seres a los que realmente amamos, y a veces la familia es impuesta y no nos sale ese amor y ese cariño. Pero cuando nosotros vamos eligiendo personas y nos hacemos cargo de esa persona, la tomamos por completo, creamos estos lazos intuitivos bien bonitos en donde no necesitamos de las palabras, ¿no? Y Simonopio así de... nos imaginamos todos perfectos los sonidos de una persona con estas diferencias, no eran necesarios, ¿no? Y se entendían, pero y jugaban, y es más, o sea, Simonopio era el maestro de Francisco Chico en tantos aspectos, y no parecía necesitar absolutamente nada más que simplemente ser. Cuando estaba leyendo el libro, salía al balcón y se escuchaba a un niño llorar, pero desgarrador, Okay. ¿sí? Y mi yo de antes de leer este libro hubiera dicho, cállenlo, denlo en la adopción, hagan algo con esta criatura, por favor, que no me deja leer. Pero mientras yo leía el libro, yo decía, este niño necesita un simonopio, Sí, necesita sí, un ser que lo entienda, que lo contenga, ¿sí? Porque yo no soy mamá, pero, y claramente, pues, no son todas las circunstancias, pero cuando los niños lloran así tan desaforada, muy posiblemente como lloró Francisco Pequeño en unas partes de la novela, como que la gente le decía, ya cállate, ya cállate. Eran esa contención, pero no la contención que podría dar un adulto, papá, mamá, sino una contención que se iguale a él. Así lo sentía yo allá, hacia Simonopio, o sea, era una persona grande porque le llevaba cierta diferencia a Simonopio, pero se igualaba a él y lo contenía con amor, ¿sí? Yo pensaba, este niño, mi vecinito, necesita un Simonopio en su vida, necesita que un papá se vuelva Simonopio, una mamá se vuelva Simonopio y lo abrace y lo contenga para que él deje de llorar y me deje leer. sí, totalmente. Pobre Oye, criatura. y ahora que dices esto de todos necesitamos, digo, de mi yo de antes de leer esto, ya llegó y ven por aquí a la persona que me recomendó este libro. ¿Cómo es Querido tu amigo, nombre? gracias por estar aquí. Su cuenta es Mezcal Infinito, tiene unos mezcales buenísimos. Gracias. Y bueno, justamente eso platicábamos el otro día porque coincidió que tenía ya este live en puertas, entonces era este live. Y decía, es que todos necesitamos un simonopio en nuestra vida o necesitamos ser el simonopio de alguien. A mí, ese personaje me cambió también muchas percepciones, ¿no? Es como decir, o sea, para mí muchas veces es como, yo sí he podido un poquito ser el simonopio para muchas personas, ¿no? Pero dices, es ese amor desinteresado, amor incondicional, ¿no? Así tan de moda está que a veces no sabemos nunca qué es un amor incondicional, que dices, simonopio, ¿no? O dices, necesito el simonopio que me escuche, que me eche un lazo, ¿no? Que oiga mi telepatía, mi grito de ayuda, porque eso es impresionante. Muchos, ¿cómo? Que en el libro se llama Ven, ven, ven. El, ¿Sabes? Exactamente, a eso iba, a eso iba. Tantos momentos a través de la novela en donde Simonopio escucha lo que Francisco le dice a kilómetros, ¿no? Cuando Simonopio está en sus viajes de exploración, en su entrenamiento, porque además esto no lo mencionamos, pero quienes saben un poco de aspectos espirituales esotéricos, Simonopio vive el viaje del héroe en esas escapadas al monte y demás, ¿no? Y justamente es como Simonopio está para Francisco, siempre lo va a escuchar, esté en donde esté. Y fíjate que ahorita hablando de esto, ya hacia la parte final, cuando no está Simonopio porque está divirtiéndose, híjole, la culpa que siente de no haber estado es durísima, ¿no? Como que
es muy impresionante ver cómo Simonopio, que además algo que me gusta es como que es totalmente centrado, ¿no? O sea, él sabe que las cosas suceden porque tienen que suceder así y se deja eso. Y en ese momento, en el único momento que se da un permiso de algo que él quiere, sucede lo que no sucedió en toda la novela y es fuerte, ¿no? Porque un poco se echa esta culpa. Listo. Acá. Listo, Listo, Gaby. Ahí. ¿me ves? No, todavía no te veo, pero Oh, ya se está cargando el video. ya se está cargando. Ahí. Esperemos. Oye, ensayamos todo menos el corte. Totalmente, totalmente. No, es que cuando uno habla de libros se te pasa el tiempo, pero bueno, Rapidísimo. Oye, creo que para mí el ejercicio está siendo como volverlo a leer. Qué delicia, en serio, qué totalmente. delicia. Y además que yo creo que ese es uno de los libros que uno puede releer, Sí, porque en realidad es bien precioso este sí. libro, bien precioso. Bueno, nosotros nos quedamos como en la parte ya de la relación y el vínculo que se crea entre el hijo menor de esta familia hacendada y Simonopio, que es este ser maravilloso que tiene una comunicación importante con las abejas. Y estábamos en la conversación de ese día sábado, que parte más o menos la historia en dos, cuando Simonopio decide ir a ver un espectáculo en el pueblo y dejar solos a los dos Franciscos. Ujú. Y acá yo quería hablar de algo muy importante y es cómo Sofía interpreta el tiempo. ¿Sí? Como lo hace ver Sí, acá a través de los ojos de Simonopio. A pesar de que Simonopio se culpa por no haber estado, él sabe que lo que va a pasar. Y lo que ujú, va a hacer, será, ¿cierto? sí, No es nada que nosotros podamos controlar. Nada, absolutamente nada de eso que al final de la novela se describe como destino, podemos evitar. Y eso también le da y genera un toque de tranquilidad para todas las situaciones adversas que nosotros los humanos vivimos. Y es que a pesar de que nosotros hagamos cosas, las cosas que van a pasar y que van a suceder van a ser inevitables. Igual que la ujú, muerte de las personas que uno ama va a ser irreversible. Y hay que vivirla con plenitud, aunque eso sea muy fácil decirlo, difícil ponerlo en práctica. Ya teniendo este conocimiento, yo creo que se aligera la carga de uno como ser humano ante el paso del tiempo. Y yo te quería leer acá algo muy precioso que está en la página 263 del capítulo Esclavos del Tiempo. Eh, y es esto. Ya falta poco para llegar. Tenía muchísimo de no venir por estos rumbos, pero creo que el camino nunca me había parecido tan corto. A mi edad, uno ya se da cuenta de que el tiempo es un amo cruel y caprichoso, pues cuanto más lo desees, más rápido se esfuma y viceversa. Cuanto más quieras escabullirte de él, más inmóvil parece. Somos sus esclavos, o sus títeres si quieres, y nos mueve o nos paraliza su antojo. Hoy, por ejemplo, desearía llegar al final de esta historia, por lo que quisiera tener más tiempo, y que éste pasara lento. Tú, en cambio, tal vez quisieras que este viejo al que acabas de conocer se quede callado, para poner música o pensar en otra cosa, por lo que tal vez el trayecto te parezca eterno. Y déjame decirte lo que sé, lo que he concluido. Se pasa rápido o se pase lento, no importa. Lo que es una garantía es que al final lo único que quieres es tener más. sí, sí, Belleza. sí, qué genial. ¡Qué belleza! Es un amo cruel, caprichoso y no te da garantía. De la única garantía es que siempre vas a querer tener más tiempo. Sí, fíjate que justo ese siempre querer más tiempo. A mí, de hecho, un poquito remontando a lo que decíamos, el momento en el que lees la novela y lo que deja en ti, lo que impacta, a mí esto es lo que más me pudo, ¿no? Bueno, después de Simonopio, lo que más me pudo fue Simonopio. Pero es esta observación de decir, como dice el dicho, en vida, hermano, en vida, ¿no? De vivir cada momento
como si fuera el último, de no dejar pendientes. Y este ejercicio cotidiano de, pues, del eterno retorno de Nietzsche, ¿sabes? O sea, decir, si hoy fuera tu último día, ¿qué? ¿Qué harías? ¿Qué no harías? Y creo que es un ejercicio sano, ¿sabes? Porque justamente para no quedarnos con las ganas de siempre más, que bueno, eso es inevitable porque vivimos con ese conatus de permanencia, ¿no? Pero al final haz lo mejor que puedas, ¿no? Y entonces vas y escribes, vas y haces, vas y hablas, vas y accionas. Creo que este final, bueno, estos estos finales que se plantean en la novela, mueven a eso, ¿no? O sea, de hazlo hoy, no pierdas más eso no es solamente hazlo, ¿no? Sino vive el presente, ¿no? Hoy que está tan de moda, vive hoy y ahora. O sea, no en este sentido de solo se vive una vez y seize the day. O sea, no en este sentido, ¿no? Sino en el sentido pleno de todo hoy. O sea, vive desde hoy, porque el tiempo siempre nos va a hacer falta para algo. O aprender a vivir sin remordimientos, porque creo que también es inevitable, ¿no? Decir mañana tal y a lo mejor tu mañana nunca llega. Sin embargo, tener esta actitud de vida de decir es suficiente con lo que tengo hoy porque sé que di lo máximo de mí, ¿no? Y te invita a vivir en plenitud, a pesar que no tengas todo cubierto, porque pues la imperfección también es lo que caracteriza a esto, ¿no? Pero si vivimos en esta conciencia lo más plena que podamos eh, y dando lo mejor que podamos en cada momento, creo que podemos dormir tranquilos y no llegar a ese último momento pensando no dije, no hice, no me di cuenta y pues bueno, tú sabes mejor que nadie como médico y estos momentos cercanos a la muerte en donde tantos remordimientos hay de no hice, me faltó, hubiera. Quizás no tenemos que esperar a ese último momento para no vivirlos. Entonces, esa manera de abordar el tiempo sí, fue de lo que más me marcó la novela, así como de la literatura, los libros nos salvan, eso me hizo ver a mí, el tiempo. Mira que para ese momento que yo estaba leyendo este pedazo, mi hermanita, que es veterinaria, me llamó porque una de nuestras perritas, que es una perrita ya adulta mayor, que ella ama con su corazón y con su alma, los laboratorios le salieron un poquito alterados, ¿sí? Y mi hermana es no solamente una veterinaria excelente, sino también una tutora, ¿sabes? Que entiende lo que significa tener un animal de compañía y ser Claro. y maternar con él, ¿sí? Porque muchas personas no están de acuerdo, pero yo me siento la mamá de mis animales. Con ellos Sí, materno, con claro. ellos sé que tengo la responsabilidad porque ellos no solitos no pueden. Y Uh-huh. yo le leí este pedazo que les leí a ustedes porque yo le decía que, bueno, a pesar de que uno aprenda del duelo, sepa que la vejez va a llegar, nadie está entrenado para eso. ¿No? A nosotros los seres humanos no hay forma de entrenarnos a pesar de que leamos mucho, a pesar de que ya hayamos vivido duelos. Cada duelo es como si fuera el primero, ¿sí? O Sí, sabe, cada es vez se cierto. van poniendo más duros, ¿cierto? Y yo le quería decir con estas palabras a ella, es como que no pienses que los hubieras podido hacer antes, no pienses que había algo para sospecharlos, no pienses que los hiciste tarde, simplemente abrázala, ámala, vive con ella, eh, porque muy posiblemente con el paso del tiempo es lo único que podemos hacer y es estar, contener, amar, abrazar, ¿sí? Acompañar en todo, pero el paso del tiempo es inevitable con lo que eso significa, ¿sí? Sí, Algunos los, sí. algunos los deja envejecer, algunos se los lleva más pronto, a algunas personas uno les puede hacer un duelo, ¿sí? Como el duelo de la enfermedad. Y Beatriz, que es la esposa, bueno, ella vivió su duelo a su manera, de una manera inesperada, lo logra, ¿sí? Con la fortaleza que le da su red de apoyo, pero siempre va a ser difícil, ¿sí? Y Claro. siempre hubiera. Y yo creo que el hubiera genera mucho peso y este libro claramente
a pesar de que, mira, como hablábamos, no son libros de superación, porque en realidad toda la literatura es de superación. Uno, Todas. muchas veces uno ha estado en ese momento de Beatriz y es, no, tú hiciste lo que tenías que hacer como mamá, como esposa, como figura materna en todo el sentido, y ya está, así son las cosas, no hay nada que se pueda evitar. Y decirlo claramente es muy fácil. Claro, cuando uno ya está en ese momento, pues uno tienes que recordar esas enseñanzas y hacerse fuerte con lo que uno ya sabe y es vivir todo con plenitud, ¿sí? Sí, Creo que exacto. esas palabras calmaron a mi hermana y espero que haya sido así, sobre todo para entender que no hay nada que podamos hacer contra el tiempo, nada, Nada. absolutamente nada. Bueno, sí, Pero, vivirlo en plenitud. O exacto, sea, hacer lo máximo que puedas. exacto, como para evitar lo que nos trae el tiempo, o sea, son circunstancias con las que no podemos luchar, simplemente navegar Ujú. con ellas al ritmo que, que nos den, ¿cierto? Y eso me pareció precioso, preciosísimo del libro. Eh, y otra cosa que te iba a decir, y es una frase preciosa que está casi al final del libro, espérame, que habla sobre que en la vida no hay certezas. ¿Recuerdas estas palabras que pararon a Beatriz? Ujú. No, no hay garantías, pero hay regalos. Sí, claro. ¿Qué? Sí, sí. O sea, la vida no te da ninguna garantía. No te da la garantía de la salud, no te da la garantía de tener una pareja perfecta, no te da la garantía de tener una economía asegurada, pero te da regalos en el trayecto. Te da seres humanos increíbles, te da atardeceres mágicos, te da la compañía de animales que sientes como tus hijos, te da la felicidad de la sonrisa de tu hijo, como tú quieras ver la alegría y los regalos que trae el tiempo y la vida misma, es lo que vale la pena, digamos, como lo que hace que la vida merezca ser vivida. Yo lo veo así. Y eso me pareció precioso. No te da garantías, pero te da regalos. Y esa es otra de las cosas que también me cambió como la manera de pensar. Sí, nosotros no tenemos nada Claro. seguro, pero tenemos regalos. Tenemos amistades, Mucho. familia, red de apoyo y creo que a la larga esa contención es lo que hace la diferencia entre estar Todo. equilibrado mentalmente o tener el riesgo de padecer las enfermedades mentales, que ahora Sí, están tal. tan populares. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Y creo yo aquí también hay una sabiduría oculta porque no es fácil verlo, ¿no? O sea, a veces no estamos capacitados para ver esos regalos. Y parte de encontrar la magia de la vida es habilitarnos para poder ver esos regalos en un atardecer, en un animal de compañía, en tener a cualquier persona que puedas llamar, ya sea aquí a tu lado o a la distancia, miles de kilómetros, en que puedas confiar y sentir esa contención y sentir acompañamiento, en fin. Fíjate qué interesante observación, porque por esto, ¿no? O sea, hoy que vivimos en esta época ya altamente tecnologizada y virtual, que tenemos ya ese regalo, ¿no? A lo mejor no tienes a nadie alrededor, pero tienes, esto se da mucho en la generación Z sobre todo, bueno, y de ahí para abajo, o sea, niños que no tienen amigos en la vida real, pero es que te Islandia, que guacha, yo lo digo por mis sobrinos, yo tampoco tengo hijos y no voy a tenerlos, pero lo veo en mis sobrinos, ¿sabes? Que no tienen amigos en su localidad, pero tienen un amigo de Islandia que sirve de esa red de apoyo, ¿no? Que sirve de ese, y que son pequeños regalos, siempre y cuando lo aprendamos a ver así, porque muchas veces la vida nos puede pasar es como este chiste, no sé si lo sepas o lo sepan en otros lugares en donde alguien le pide ayuda a Dios, así Dios salva en una tormenta o en no sé dónde, ¿no? Y le pide ayuda a Dios, Dios sálvame, y pasa un helicóptero y pasa un bote y cada vez que pasa alguien, la persona dice, no, Dios me va a ayudar, estoy esperando la ayuda, ¿no? Y eso dice, Dios te puso todas las ayudas que esperabas, ¿no? Y a veces no estamos habilitados para ver esos regalos. Y por ejemplo, Simonopio nos enseña eso, ¿no? A ver siempre esos regalos, que para mí es ver lo importante de la vida, ¿no? No engancharnos a veces tratando de resolver cosas que no se pueden resolver, tratando de o intentando que las cosas sean de una manera distinta, sino que las cosas
inevitablemente van a suceder, ¿no? Como el tiempo. Pero si aprendemos a verlo, lo vemos incluso como un regalo. Entonces, no, para mí este libro sí es de esos que te salvan la vida. Definitivamente, definitivamente, Gaby. Preciosísimo desde el título hasta el final, porque en el final no vamos a hacer spoiler de esto, pero no necesita final, Sí, no. porque si tú te das cuenta, no importa lo que pase con los personajes, no importa, porque uno siempre quiere, bueno, ¿y qué pasó con este? ¿Quiere qué pasó con otro? No, esto es el mensaje que te deja el libro al final, ¿sí? Sí, Todo sí, lo que sí. llevamos hablando esta hora larga es el paso del tiempo, el valor de las pequeñas cosas, el valor de la escucha, el vínculo que tenemos y que necesitamos tener con la naturaleza, buscarlo como sea, ver más allá de este capitalismo que nos invita a consumir todo el tiempo, sino que las cosas más maravillosas están más allá de Temu, ¿sí? De lo que Mucho más allá, sí, Pau. mucho más allá, sino está en estos preciosos libros, mensajes, como tú y yo no nos conocemos físicamente, pero la virtualidad, y también eso ha sido una cadena de favores con Chris, llegamos a poder Sí, comprarle este maravilloso libro que nos ha dejado tantas cosas y que lo que yo compartía con los clubes de lectura que estamos haciendo en Ateneo, que es la librería que se conectó, es a veces poder conectar a través de la literatura genera vínculos muy fuertes, mucho. muy Sí, sí, fuertes, sí. porque hay muchos puntos de vista en común y los que son diferentes te enseñan muchísimas cosas. Ujú. Entonces, poder hacer este tipo de conexión, de hablar de este tipo de literatura, te conecta muchísimo más y hace que lo que tú decías es como leerlo una segunda vez y conectarse una segunda vez con estos personajes tan maravillosos que en realidad quisiera uno conocerlos. No existen, Sí, pero sí, sí, sí. no existen, pero en realidad sí porque están en muchas personas que tienes alrededor. Seguramente como tú has sido Simonopio para otras personas, yo he sido Simonopio para otras y han llegado a nuestra vida muchos Simonopios. Sí, por supuesto. Precioso, precioso, precioso. Entonces, este vínculo que hace la literatura, que hacemos con los clubes de lectura es eso, poder llevar este realismo mágico, ¿sí? De los libros al plano propio y personal de cada uno. Y vivirlo, Ujú. o Sí, sea, es genial. sí, totalmente. Y me gustó cómo puntualizaste esto. No necesitamos saber qué pasa con los personajes. Eh, Creo que la magia de la literatura también hace mucho eso, ¿no? Es tal el trabajo que haces en tu imaginación que cuando recibes la semillita, ¿no? Aquella que el autor haya querido depositar o la inquietud que el autor quiere compartirte, es lo que ya empieza a hacer el trabajo, ¿no? Y dices como que, ok, me gusta quedarme con esa incertidumbre porque incluso te mueve tu propia imaginación y decir, a ver, no, sí, seguro que esto pasó y entonces Nana Reja y Simonopio, ¿no? Tal Pero, cual. pero quedó ya en ti esta semilla, ¿no? Este decir, claro, Simonopio, esto, claro, Nana Reja, claro, voy a hacer, ya, no necesitas más. Y a veces creo que, a diferencia de esta cultura visual, ¿no? En series, películas, cine, nos frena un poquito en tanto queremos todo visto, mostrado, y si no está todo cerrado, así como que nos quedamos de chin, hay segunda parte. Y este ejercicio un poco más mental de la literatura, que deja a veces muchas posibilidades abiertas, lo hace interesante y justo como dices, no necesito saber ya qué pasó con cada uno y yo escribo mi propia historia, mi propio final y eso lo hace también delicioso de leer y de compartir, ¿no? Total. Así porque decir, a ver, ¿tú qué crees que pasó con tal y tú qué crees? De aquí no lo podemos hacer para no hacer tanto spoiler, Sí. pero es interesantísimo también eso, ¿no? Es precioso el hecho de que la vida también tiene esos finales, ¿no? Lo que pasa es que crecimos también con esta cultura Disney
Y la cultura de al bueno siempre le va bien, al malo siempre le va mal, el bien siempre triunfa sobre el mal, pero la vida real desafortunadamente te frustra porque no es así, ¿sí? Y yo creo que eso debería también ser una enseñanza desde que uno está pequeño y es el regalo de la verdad y el regalo de que de no pintarte tantos castillos que vas a tener que enfrentarte y que vas a tener que en la vida entender que eso no es así, que la muerte no le pasa a los malos, que las enfermedades también le llegan a gente buena, ¿sí? Que los niños también se mueren, ¿sí? Y esta novela es también como una apertura a que como que el destino es el destino, ¿sí? Así es. Claramente, si tú durante tu vida tuviste muy buenos hábitos, tienes buena genética, naciste en el país que era, pues claramente vas a ser longevo, muy posiblemente. Pero hay cosas que no dependen de ti, hay factores de riesgo que se salen de las manos de uno y que bajo esa luz tienes que esperar a que el destino haga lo suyo, ¿sí? Y Sí, esto es claro. algo que es muy importante, sobre todo para los niños latinoamericanos. Las personas que nacimos en Latinoamérica nos ha tocado una realidad totalmente distinta a si hubiéramos nacido en la península escandinava, si hubiéramos nacido en Estados Unidos, y claramente tú por estar tan cerca de Estados Unidos lo has vivido muy bien, ¿no? Sí. Es muy diferente y es como también, a pesar de que este libro no lo diga, cómo lograron dividirnos tanto. Ujú. ¿Quién delimitó la tierra? ¿Quién dijo que esto era de él y que esto era de ella y que no puedes pasar de acá? O sea, ¿qué daño nos hicieron haciendo estos mapas imaginarios de estos límites de lenguaje, de tierra, de economía, de monedas, que si bien eran necesarios, y obviamente yo no soy economista ni nada de esto, pero más allá de eso es como esos límites también marcaron la diferencia de cómo somos, cómo nos comunicamos y todo, ¿sí? Pero el lenguaje del amor de Simonopio va más allá de eso. Y ese es el lenguaje Exacto. que podemos manejar todos, que es el lenguaje de la compasión, el lenguaje del amor, de la empatía, sí que es diferente a la compasión, ¿no? Que Simonopio Claro. llevaba la empatía al extremo. Sí, sí, sí. El lenguaje de la conexión, ¿no? De la conexión que empieza con la conexión con la naturaleza, ¿no? Al final creo que hablar de conexión es hablar de la naturaleza, hablar de la naturaleza es hablar del propio cuerpo. Y a veces nos desconectamos tan fácil, ¿no? Y se nos olvida reconectar, ¿no? A veces pasan años hasta que puedas volver a reconectar. Eh, pero ese es el lenguaje, ¿no? Ese es el lenguaje natural, ser en conexión. Y creo que esta novela pues, lo deja así de claro a través de Simonopio, ¿no? Particularmente, y toda la magia que él trae a la vida de todos los que le rodean, y la magia que él es propiamente gracias a que vive esa conexión de lo que es, ¿no? Eso me parece también como muy, muy crucial al respecto del tiempo y destino y esto que hablábamos, ¿no? Simonopio es siempre consciente de lo que es, de lo que va a ser y que no hay nada que pueda suceder más que él estar preparado para el momento en el que llegue, ¿no? Y entonces hace todo este viaje, el viaje del héroe para él estar preparado. Y nosotros, a pesar de saber que no, el tiempo se nos va a acabar, que esto sí o sí termina, no nos enteramos hasta que tenemos 60 años y ya no podemos levantar, no sé qué, ¿no? Y es como, o sea, ya lo sabes, por qué te sorprendes? No, bueno, es todo un viaje esta novela. Es todo un viaje hermoso, muy bien logrado, muy bien escrito. No soy experta en literatura ni mucho menos, pero hay una parte muy hermosa de la literatura de Virginia Woolf, hablando de ella un poco, y es que ella dice que el escritor no escribe para expertos, no escribe para personas que limiten los párrafos ni que sepan de protagonistas ni nada de eso, sino que se escribe para lectores comunes. De hecho, ella tiene uno de sus primeros, su primer ensayo es lector común y ella habla de eso, ¿no? De que la literatura está hecha para el lector común. El libro está hecho para el lector común, para que lo entienda, se sensibilice, adapte cosas para su vida. Y bueno, esto es lo que es El murmullo de las abejas, que es un libro para la vida. Llegó a,
llegó para convertirse en uno de mis libros favoritos, te digo. Ay, oye, qué bonito haber conectado así, porque a mí me enamoró y dije, hay que compartirlo. Y justamente no empieza esa cadena de favores a través de un libro Sí, y deja semillitas y al final acabamos en leer y resistir y los libros nos salvan y hay que hacer algo por mantener este conatus. sí, sí, sí. Y por salvar a las abejas, también como el mensaje de que tanto que nos pueden enseñar los insectos, puede que no sea la parte como esencial del cuidado, o sea, no sea una parte esencial del libro, lo atraviesa todo, ¿no? Que es el cuidado a la madre naturaleza, a, a, a las abejas, a los insectos, a la comunicación de seres tan pequeños. Y otra parte ya, Gaby, como para terminar, también está en que Simonopia no era un niño normal. Definamos normal con su condición física, ¿no? O sea, él nació con una Ujú. enfermedad congénita, pero jamás fue un límite para él. Nunca, Gracias nunca. a sus padrinos. Ujú. Sí, 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 O sea, exactamente. lo conformaron como un niño normal. O sea, normal, nuevamente digo, a su condición física, que era tener labio leporino, nunca hicieron que eso resultara para él una limitación, ¿sí? Lo entendieron, lo escuchaban, porque leían sus gestos, sus miradas, y pues eso me pareció precioso, porque no eran sus papás Claro. biológicos, eran los... Y al final creo que, bueno, él se vuelve en un maestro, o sea, Simonopio mismo se vuelve un maestro para los propios padrinos. Y al final yo creo que es la labor más importante de un padre, de un tutor, de cualquier guía, o como le quieran llamar, le queramos llamar, es permitir ser y respetar ese ser. Porque en la medida, o sea, si partimos de la base que todos tenemos este conatus, es simplemente permítelo, déjalo ser, ¿no? Pero no, porque creemos que tiene que ser así, porque esto está bien, esto está mal, esto es anormal, estamos tan delimitados que ni siquiera esto que decíamos al inicio, ¿no? Lo vemos diferente y no, hazlo para allá, mejor de lejitos, y no permitimos ser, no, hay un conatus y todos quietos y cuando permites, o sea, estos ejemplos, ¿no? Cuando permites ser, hay posibilidades maravillosas que salen, que nacen de ese permitir al conatus ser, florecer. florecer. Ajá, como las flores que tanto amaba Simonopio y amaban sus abejas. Eh, Exactamente, Eso, mi esas ceremonia le flores. faltaba al pastel, las flores. Así es. Deja florecer. Deja que lo que quieres ser sea. Lo que exactamente, porque además ni sabemos, o sea, es como todos traemos una semilla, pero pues fue como que un sorteo y pues te tocó una y a veces nunca te enteras de que es tu semilla, porque no has permitido, ¿no? Quizás sí, cuando eres niño, pues dependes, ¿no? De tus padres, del entorno, del guía, de quien sea. Conforme vamos creciendo, nos toca permitirnos conocernos y después permitir florecer aquellas semillas que a veces no nada más tenemos una semilla, sino un abanico de semillas. O sea, tú no solo eres médico, yo no soy solo todóloga. Entonces es como aprender a conocernos, a explorarnos y permitir que esa variedad toda florezca, no solamente una cosa. Entonces, bueno, yo creo que sí, más de uno se va a quedar con ganas de leer este libro. No se van a arrepentir si lo leen. Van a tener un disfrute absoluto porque visualmente a mí me parece una cosa maravillosa. Hay muchos pasajes que sí pintan una magia, este realismo mágico que yo le dije a Lili que se diera el permiso de nombrarlo así porque eso es. Es delicioso. Y bueno, después las semillas de amor, de compasión, de autenticidad son maravillosas. Entonces, lean sí o sí. Sí, es un libro que hay que regalárselo. Son de esos regalos que te da la vida. No te da garantías, pero te da regalos. Y este libro es una belleza, es una belleza. Y al final de este libro, ella coloca la fábula que inspiró a este libro, porque este libro está inspirado
en una fábula, la fábula que Francisco le contó a Simonopio. ¿Te acuerdas cuando estaban en esa época de la pandemia, sí, de la pandemia de la influenza, que ellos se iban a escondidas a limpiar la otra casa y en esas conversaciones que aparentemente eran monólogos, pero no lo eran, de Francisco con Simonopio, le cuenta esta fábula que inspira a este libro. Entonces al final se lo van a encontrar, que es la fábula del león y del coyote. Sí, maravillosa, Se llama que es La la Tierra de que, las Luces. ¿cómo? Se llama La Tierra de las Luces. O la fábula que le contó Francisco Morales a Simonopio. Sí, bellísima, bellísima, Ah, bellísima. buenísimo. Bueno, Gaby, ya estamos llegando al final de este live. Te quería agradecer por haberme presentado este libro, por haberme inspirado para leerlo, por haberme también permitido hacer este live contigo para contarlo, sin mucho spoiler, pero creo que lo logramos. Yo creo Sí, que este live, más que, yo lo tomo así, más que para que la gente lo vea, es para nosotras podernos expresar y poderle contar a la gente esto, pero contárnoslo a nosotras dos que ya lo leímos y conversar. Que yo estaba que me hablaba de este libro y yo, ay, por favor, le contaba a Cristian como, o sea, quiero conocer a Simón, no, quiero abrazarlo. sí, Está sí, amando la sí, literatura. Eh, Simonopio es una cosa que dices, sí, necesito conocer. sí, sí. Entonces te agradezco mucho, espero que lives como estos se repitan. Creo que hay que dedicarle más tiempo a la lectura porque nos potencia y nos hace más virtuosos, ¿sí? En la literatura podemos encontrar, por eso también pienso, al igual que muchas personas, que toda la literatura es de autoayuda. A cada libro le podemos sacar algo que para nuestra vida va a ser valioso o algo que realmente creamos que no hay que repetirlo y no hay que replicarlo. Y para eso también sirve la literatura, ¿no? Las novelas policíacas, por ejemplo, uno dice, uy, no, gente así no necesitamos. Pero también sacas eso de ahí. También Sí, sacas claro, los claro. libros, también sacas esto de la maravillosa, el maravilloso mundo de los libros y de lo que nos traen. Entonces, súper recomendado, le doy un 10 de 10 eh, a este libro, ¿sí? No, no, los libros no se comparan y eso es también algo que he aprendido a través de mis lecturas y es que no se comparan, no hay libros mejores que otros, es algo totalmente personal, ¿sí? Es algo totalmente personal y para lo Sí, que sí. pueda servir. Entonces, sí, lo recomiendo y creo que para todas las personas va a ser de utilidad. Sí, yo también agradecidísima de que hayas recibido la propuesta, la inspiración y compartir el espacio, porque creo que eso es lo más, los regalos de la vida, encontrar estos espacios de coincidir, de ir, o sea, de ver similar y que enriquece, o sea, enriquece tu punto de vista, enriqueces con tu punto de vista y después ponerlo a disposición de más gente, me parece delicioso poder contribuir a tu cuenta de Conatus Literario, que tanta falta hace regresar a los libros. Entonces, yo feliz y apuntadísima para el siguiente. Te toca la siguiente recomendación, que bueno, que ya hiciste algunas, fijemos una en concreto y seguimos en esto porque me encanta. Sí, sí, sí. Voy a revisar también con tus gustos, a ver qué libro quisieras también, como qué tipo de literatura te gusta, aunque lo que te digo, o sea, uno tiene un libro en las manos y hay mensajes para uno, hay mensajes para uno en la diversidad de los libros. Pero entonces lo charlamos y también recibimos consejos de las personas que nos quieran recomendar, que vean este live, que nuevamente, definitivamente lejos de quererlo también como para ganar seguidores o ganar likes, es más como para que esto genere comunidad y compañía, ¿no? Que tanto nos hace falta a pesar de que vivamos cerca o lejos, pero es eso, como la compañía de los lectores, lo que queremos. Sí, Es eso, pues si quieren comentarnos ahí algún recomendado o bueno, estamos también como abiertas a la posibilidad de leer otros libros y de comentarlos acá, de seguir recomendaciones, ¿cierto, Gaby? sí, sí. Sí, oye, y yo este año
sí o sí, publico mi primer libro. Bueno, ya estoy publicada con una colaboración, pero publico mi primer libro. Entonces estaré aquí. Bueno, obviamente lo leerás primero y después estaremos aquí comentándolo porque leer y escribir van de la mano. Entonces tú ya te estás tardando en escribir, pero leer y escribir van de la mano. Entonces hay que hay que hacerlo. Bueno, yo es que yo sí necesito expresar y la imaginación y me gustan las palabras. Entonces, ya te traeré aquí mi libro Genial, para compartir. perfecto, perfecto. Lo espero entonces para que lo podamos compartir. Me encantó, Gaby, hablar contigo. Igualmente. Que pases un feliz descanso, porque bueno, acá nosotros dos ya tenemos la noche que nos acompaña. Tenemos Muchas bendiciones, seguiremos hablando. Y nada, muchas gracias por este espacio, por tu tiempo. gracias también a ti y a todos los que nos vean o nos verán. Y nos encontramos pronto en un próximo encuentro. A los que nos bancan en nuestras presentaciones, a tus amigos, a mis amigos que están ahí, yo sé que lo van a ver después y le van a dar like, a la librería del Ateneo, que lo aprecio muchísimo y que necesito que conozcas, Gaby, cuando vengas. Sí, Bucaramanga está en mi lista. Ya tengo dos pasajes, uno a Barranquilla y otro a Bucaramanga, o sea que Colombia me llama. Así es, acá te esperamos con los brazos abiertos. Bueno, muchísimas Chao, gracias. Gaby. Muy lindo decir también para ti. Bye. Chao.